Espero que tengan una buena noche. Quise aprovechar estos breves minutos para tocar un tema que me parece interesante compartirlo con algunos de ustedes, referente a un post que hicimos hace un momento en cuanto al nombre de la página. Yo creo que los nombres, lo que son nombres de páginas, aún los nombres son característicos y representativos en cualquier sector, ya sea doctrinal, etcétera. De hecho, por eso comúnmente un predicador, alguien que está exponiendo doctrina, siempre enfatiza el nombre. En lo personal a mí me tocó un tiempo en el cual el nombre reformado era sinónimo de sana doctrina. Y esto es normal dentro de cualquier sector denominacional religioso, donde los nombres son importantes y representativos. Cuando alguien decía teología reformada, pues esto representaba en muchos sana doctrina, una estructura teológica, entre otros detalles que son importantes. Cuando alguien escucha algún concepto, algún apelativo, por ejemplo, católico romano, inmediatamente a su mente vienen muchas ideas referente a tal posición o tal postura. Esto depende mucho del contexto en el que sean las cosas, es decir, si alguien entiende el término católico con una concepción de los padres apostólicos, y tiene a los padres apostólicos en buena estima, el concepto católico para él va a ser positivo, va a ser correcto. Cuando alguien escucha el término católico, pero tiene no una muy buena experiencia con ese término, lo asocia con algo negativo. Esa es la importancia si funcionamos los seres humanos. Los nombres producen en nosotros ciertas emociones, producen en nosotros ciertas satisfacciones. De hecho, hicimos un post, un pequeño escrito, una nota donde hablamos de somos los mejores, en tono de pregunta. ¿Por qué insistir en ese punto? Somos los mejores. Cuando un hombre cristiano, independientemente de lo que sea, en cuanto a sector religioso, es una conducta humana, que un hombre pertenece a cierto grupo, a cierto grupo doctrinal, donde pues se caracterizan por ser personas estudiosas, por ser seres humanos capaces, doctrinalmente sustentables académicamente, entre otros detalles. Cuando alguien pertenece a ese grupo, pues se siente bien y es algo que produce el corazón, el alma, los sentimientos, las emociones, comienzan a jugar a tu favor cuando perteneces a cierto grupo. Por eso mucha gente en las redes sociales utiliza la palabra sólida o gloria, las cinco solas, doctrinas de la gracia, todos estos detalles en su tiempo, que bueno, ya tiene buen tiempo que no ha sido, a no ser que sea por los algoritmos de Facebook, que he visto que ese movimiento del año 2014, 2011 al 2015 bajó demasiado, por lo mismo, porque son ciertas especies de modas que las personas tienen, ¿no? Ese tipo de nombres, de concepciones, producen en las personas satisfacción, producen en las personas un deseo de pertenecer a lo mejor, a un nombre en específico. Vamos a hacernos un nombre, dice la Sagrada Escritura hablando de la Torre de Babel, ¿no? Hacerse un nombre. En sí un nombre es muy representativo, es demasiado representativo. Teología ortodoxa, ¿no? La Iglesia Ortodoxa griega es muy representativa. Luteranos, el nombre Lutero, el simple nombre de luterano, en algunos produce algo positivo, en otros algo negativo. Calvinistas, en alguien produce algo positivo y algo negativo. Los nombres son importantes, aunque decía un hermano por ahí que son cosas triviales. ¿A qué voy con este punto? Anteriormente la página empezó con un nombre, que era Vida Reformada.
¿Por qué motivo? ¿Cuál fue la intención de colocar el nombre de vida reformada? Como todo vas comenzando en el camino de la teología, empiezas a conocer diferentes posiciones teológicas y comienzas a basarte en algunos conceptos. En mi caso, la teología reformada la fui conociendo por partes. Es decir, comienza uno a conocer predicadores calvinistas y piensas que reformado es cualquiera que se llame calvinista. O tienes conceptos equivocados acerca de qué es una teología reformada. Algunos tomaron ese nombre, ese término reformados como un apelativo de sana doctrina. Pero, como todo ocurre, las personas que se jactaban de ser llamados reformados, salieron otros con más pureza doctrinal y comenzaron a decir ustedes no son reformados. ¿Por qué? Porque ustedes no abrazan todo el compendio de teología reformada. Y es una verdad. Yo no puedo ser reformado si solamente acepto los 5 puntos del tulip. O no puedo ser reformado si solamente abrazo las 5 solas, ¿no? Y es una realidad en cuanto a ese punto de vista. Y muchos pelean el nombre. ¿Por qué? Porque nosotros somos los verdaderos reformados, dicen algunos por ahí. Y es una verdad. ¿Por qué? Porque tiene un concepto histórico. Un concepto histórico, por ejemplo, si un grupo nace ahora con diferentes ideas, con diferentes conceptos, mencionando en cuanto a la cuestión política, se le llamaría neonazismo o nuevo nazismo. Algo nuevo, es algo que toma algunas ciertas bases de este pensamiento político y comienza a desarrollar todas estas latitudes y conceptos y comienza a desarrollar algo nuevo. Por eso el calvinismo ha tenido mucha transformación y la teología reformada pues también ha tenido sus transformaciones. Hay gente que ha desarrollado la teología reformada, comenzando desde Zwinglio, Calvino, que sistematizó la teología reformada, que fue un sistematizador que tomó y colocó lo que era la teología, pues vaya, reformada, por así decirlo. Y después le siguieron más personas que empezaron a desarrollar la teología reformada con base a las confesiones que se empezó a desarrollar con la confesión belga, la confesión de Heidelberg, la confesión de Westminster, y nacen otras confesiones con base en eso, con base a ese movimiento, porque no es lo mismo ser reformado a ser evangélico luterano, porque los evangélicos luteranos, aunque algunos llegaron a mencionarse como reformados o se les menciona como reformados, la realidad es de que ellos no aceptan el término. Para ellos son católicos evangélicos. Y es el detalle, ¿qué nombre nos representa mejor, no? Y a este punto, pues, un concepto históricamente bien detallado es de que el nombre reformado pues le pertenece a ellos, ¿verdad? Porque ellos lo acuñaron, ellos lo tomaron. Aunque también es una guerra de conceptos, porque los luteranos y los calvinistas del primer tiempo, es decir, de Martín Lutero y de Calvino, de sucesores, ellos querían el término que les correspondía, católicos, ellos querían ser llamados católicos, no querían ser llamados de otra forma. Eso es algo... ¿Por qué? Porque el nombre católico representa, tiene peso de tradición, tiene peso histórico, tiene peso doctrinal. Somos la verdadera iglesia universal, la verdadera iglesia católica. Y el nombre tiene ese peso. Y la teología reformada pues tiene su peso en el sentido de lo histórico, de ese concepto de que ellos desarrollaron esa teología. Entonces comienzan a salir nuevos grupos de doctrinales, tanto como bautistas particulares, puritanos, entre otros detalles, y algunos toman el nombre reformado y se jactan del nombre reformado. Pero al menos en mi opinión, es una opinión, puede ser rebatible. Creo que los reformados, si nos vamos a ser estrictos, pues les compete a aquellos que toman de la tradición reformada, que vienen directamente de estas confesiones reformadas,
y tanto de Zwinglio como de Calvino, de esos movimientos. Ahí es donde, bueno, puedo decir, esta persona reformada. ¿Por qué? Porque pertenece a ese movimiento, porque ese nombre ya se les acuñó, ese nombre es representativo. Es como decir, bueno, alguien es jesuita y resulta que tiene diferentes tipos de concepciones a un jesuita. Pues ya no compagina, puede ser un neojesuita o algo por el estilo, es un ejemplo nada más. Entonces el nombre Vida Reformada, pues como tiene patente, ahora sí que tiene patente, le pertenece históricamente a los presbiterianos y este tipo, los bautistas, yo difiero, yo creo que un bautista no es reformado, sino es un bautista particular que abraza muchos conceptos de la confesión de Westminster, pero realmente no es una continuidad de la teología reformada. Aunque algunos digan que sí, está bien, son cuestiones de opiniones nada más. Entonces el nombre Vida Reformada, como al ver todo este tipo de peleas, debates y conceptos históricos, pues se opta por cambiar el nombre a Muertos al Pecado. ¿Y qué representa Muertos al Pecado? Pensando en un hombre que pudiera transmitir, eh, por el motivo del sectarismo, del motivo del decir que solamente esta doctrina es la verdadera, es la correcta, es la única, pero navegando en el cristianismo nos damos cuenta que hay muchos tipos de teología. Entonces, Muertos al Pecado es más específico. Muertos al Pecado nos habla de un punto que está basado totalmente en Romanos capítulo 6, donde tratamos de llegar a un punto de tolerancia por la obviedad de nuestra falibilidad como hombres. Hay gente que abraza la teología reformada y es una teología que le puede, vaya, gustar, deleitar. Creo que hay puntos importantes en cada concepto teológico. Yo tengo mis convicciones doctrinales referente a estos puntos. Pero Muertos al Pecado nos habla de una realidad. Nos habla de que en cada denominación eclesiástica hay iglesia. Muertos al pecado, los que han muerto al pecado. Los que han muerto al pecado son aquellos que están crucificados juntamente con Cristo, los que han experimentado esa fe verdadera. Ya que el Señor Jesús lo dice, por sus frutos los conoceréis, y precisamente va enfocado a eso. Al entender que hay una verdadera iglesia, que hay una iglesia genuina, una iglesia real, una iglesia que ama a su Señor, la iglesia pura, santa y sin mancha que Jesús compró con su sangre. Y no puedo delimitarlo a una denominación, a pesar de las cuestiones teológicas, porque muchas veces, ya cuando empiezas a indagar en cuanto a la teología, te das cuenta que solamente muchas veces son conceptos culturales, conceptos teológicos, conceptos filosóficos que cambian a través del tiempo y se van desarrollando tipos de teología. Y es lo que quisiera plasmar, porque es una realidad. ¿Por qué? ¿Por qué se empieza a abrazar un tipo de teología diferente? ¿Por qué la gente comienza a desarrollar ciertos conceptos y se apartan a veces de la historicidad? O de ciertos concilios, o de ciertas confesiones. ¿Por qué lo hace el cristiano? ¿Por qué separarse de ciertos puntos doctrinales? Porque hay cosas que ven que fallan. Es como los movimientos políticos, y es una realidad. Es como los movimientos políticos. Los movimientos políticos tienen sus doctrinas, tienen sus desarrollos, pero alguien ve, por ejemplo, con el capitalismo. Alguien dirá por ahí, el capitalismo, este tipo de cuestiones no las quiero tocar tanto porque tampoco no soy un experto en el tema, pero yo sé que hay gente ferviente, seguidora del capitalismo, y hay gente que ve el socialismo ciertas cosas buenas. Por ejemplo, los abusos del capitalismo, es decir, no en sí del capitalismo, sino los abusos de ciertas personas dentro del sistema capitalista, han hecho que personas que están en la miseria se quieran levantar, y es donde se empieza a formar tipos de doctrinas socialistas que dicen el pueblo necesita por vivir igual, de igual forma, todos con los mismos recursos. ¿Por qué el rey tiene tanta riqueza y hay gente que no tiene poder económico?
Entonces se comienzan a hacer ciertas doctrinas que parecen aplicables, pero nacen por algo, nacen por ese deseo de queremos igualdad. Y vemos que el sistema se comienza a desarrollar, pero comienza a fallar por aquí porque no puede haber igualdad. Dirá otro, es que no puede haber igualdad en ese sentido porque hay gente con más capacidad, hay gente con más desarrollo, hay gente que puede llevar el poder económico a otro nivel. Entonces ahí es la guerra de lucha en cuanto a conceptos políticos y cada uno se empieza a añadir a lo que mejor le parece. Así es la política. Muchas veces, aunque no quiero que se oiga ambiguo en ese sentido, la teología es lo mismo, los conceptos de las denominaciones es lo mismo. Comienza a decir el calvinista, el tulip, Cristo Jesús solamente muere por aquellos que son electos. Entonces el otro no acepta el concepto porque en su mente le parece improbable. ¿Cómo es posible que el que dice que el mundo, aquel mundo que debemos ir a predicarle, aquel mundo que debemos amar, no nos manda, o él no ama al mundo y nosotros nos manda amar al mundo? Y empiezan a ver esas luchas. Estoy siendo así muy falaz porque yo sé, vamos a levantar, a hacer apología de cierta teología, ¿no? Son falacias que muchas veces se llevan a cabo, falacias que hacen entender que cierta teología tiene errores, pero es el concepto. Alguien que es bastante fervoroso y dice el mundo, Jesús amó al mundo, debo predicarle al mundo, llevar el evangelio al mundo. Y se adhiere a ese concepto de que Cristo Jesús muere por todo el mundo. Así sucesivamente, entre las cuestiones teológicas, ven, por ejemplo, el pedobautismo, es que es tradición, es algo que se ha llevado por años dentro de la iglesia y es más antiguo que el bautismo de adultos. Bueno, dirá alguno por ahí, bueno, los apóstoles bautizaban adultos. Sí, pero después de los apóstoles hubo muchos que bautizaban a los niños y fue una tradición que se llevó hasta el año 1500 en adelante, a no ser que hubo cristianos que sí bautizaron adultos. Pero hay diferencias en esos puntos. Entonces los tradicionalistas dicen, es que esto es antiguo, esto tiene antigüedad. Y los otros, con base a lo que dice la escritura, dicen, la escritura habla precisamente que debemos de bautizar adultos. Solamente es un ejemplo, no estoy diciendo nada profundo en cuanto a estas ideas, porque son profundísimas. En cuanto a por qué el pedobautismo, por qué el credobautismo. Pero ese es el punto, que siempre hay personas que se adhieren a ciertos conceptos teológicos, por algo, por un motivo, hay un porqué. Hay un porqué de una liturgia que es tradicionalista, que es rica, que tiene un significado profundo. Se empieza a perder el sentido y algún revolucionario por ahí dice, es que tenemos un Dios alegre, un Dios de fuego, un Dios de pasión, un Dios de amor, un Dios que quiere que le celebremos. Y ahí es donde nace todo esto de la cuestión pentecostal y de la alabanza musical tan viva aparentemente. ¿Por qué? Porque nace de un concepto del desapego a una liturgia que a veces se vuelve muerta en la idea y el pensamiento de personas. Por ejemplo, ya hay gente que indaga sobre la historia de su liturgia, sobre los salmos, sobre los himnos, sobre el culto o el principio regulador, y otros aún sobre la liturgia ortodoxa y la liturgia católica aún. Comienzan a indagar en ello y dicen, no, ahora entiendo ciertos conceptos de por qué se hacen ciertas cosas, que tiene una riqueza tradicional. Pero el que se va apartando de ese pensamiento, pues obviamente lo ve muerto, lo ve sin fruto. Y es donde nacen las revoluciones eclesiásticas. Es muy semejante a lo que ocurre fuera, en la política, la religión. Siempre hay un porqué. Siempre hay por qué hacer una revolución, siempre hay un por qué apartarse de cierta denominación por estas fallas, muchas veces doctrinales, otras veces inmorales. Siempre las divisiones eclesiásticas se dan por eso, por cuestiones inmorales y por cuestiones doctrinales, y por abusos. Y de hecho usted ve la historia de la iglesia, si ha habido separaciones entre cristianos ha sido por conflictos doctrinales, religiosos,
conflictos morales y sobre todo también en cuanto a la reforma, conflictos políticos. ¿Qué quiero decir con esto? Solamente es una cuestión de profundizar realmente en los movimientos doctrinales. Entonces, Muertos al Pecado se enfoca en ese punto, que aquellos de todos estos movimientos doctrinales, pues realmente hay genuinos creyentes, porque estos han puesto su fe en Jesús, han establecido su fe en Cristo. Entonces, de vida reformada, al entender que, bueno, obviamente no abrazamos, no somos reformados, no lo somos, entonces, por consecuencia, pues se cambia el nombre a Muertos al Pecado. ¿Por qué? Porque es más representativo. Más representativo el hecho de, bueno, vamos a indagar. Y esa es la intención de la página, indagar en la historia de la iglesia, en ver los movimientos eclesiásticos y entender por qué el motivo de ciertas cosas, por qué el motivo de ciertas divisiones, por qué el motivo de ciertas confesiones, de ciertos credos. Porque indagamos en los concilios ecuménicos, y los concilios ecuménicos son concilios que son totalmente importantes de la iglesia, totalmente importante para la iglesia, porque son puntos donde la ortodoxia cristiana se basa en la cristología, que es muy importante. Pero dentro de estos concilios ecuménicos hubo muchos conflictos políticos, hubo muchas envidias. Nestorio contra Celestino, me parece, se me fue el nombre de este personaje, pero había ciertos conflictos. La iglesia de Antioquía con la iglesia de Alejandría tuvo sus conflictos, tuvo sus golpes, su competencia. Siempre ha habido eso. Dentro de la iglesia cristiana siempre ha habido eso. Ha habido competencias entre maestros, luchas entre maestros, y es donde ya vamos analizando por qué el motivo de las divisiones eclesiásticas. Entonces, sería el punto, ¿verdad? Bueno, aquí veo algunos comentarios. Entonces, Muertos al Pecado, pues se quiere, esa es la intención del nombre. Muertos al Pecado se me hizo representativo. Muertos al Pecado me hace ser partícipe de aquellos que han puesto su fe en Jesús, aquellos que han confesado a Cristo como su Salvador. Como dice el apóstol Pablo, donde quiera que se invoque el nombre del Señor Jesús. Muertos al Pecado es más general en ese sentido. En aquellos que han muerto al pecado, resucitado con Cristo. Saludos a Diego García, Diego Fernando, perdón. Dice que la gracia y paz. Saludos desde Medellín, Colombia, colombiano el hermano. También está José Luis Lima, por ahí ya vemos que anda un poco activo en la página. Saludos desde California del Sur, Carolina del Sur, perdón. Ahí está Luis Huerta, ¿de qué hablas? Iván, nada en específico, ahora sí que de todo. Saludos desde Chiapas, hermano. Saludos, Rodolfo. Dice del trasfondo que Angen, el nombre de la página. Bueno, sí, es eso, del trasfondo del nombre. Básicamente, por lo de vida reformada, ¿no? Es algo representativo, el sentido de vida reformada. Y tiene más contexto, que muchas veces con esto de la onda reformada, pues sí, realmente hubo mucha hostilidad. Y de hecho, para algunos reformado es algo de aversión. Es algo que le produce abominación por la hostilidad que ha habido de muchas personas. Y del sectarismo, de que si no eres reformado, pues no eres cristiano, casi casi. De una manera muy despectiva se refieren a otros que abrazan diferentes confesiones. Ok. ¿De qué confesión de credo se acerca más a los que creen, a lo que creen en doctrina? En lo personal, la confesión bautista. Aunque muchos bautistas de esa misma confesión declaran que son reformados, prefiero mencionarlo como bautista particular. Desde hace mucho he pensado que leer la historia de la iglesia quita muchísimos prejuicios. Estoy de acuerdo contigo, Luis. Y agudiza el sentido de juicio. Exactamente. Ahí te voy a dar la razón en esto, joven. Joven Luis. Es verdad. Es eso, cuando alguien indaga a través de la historia, que son muy pocos porque pues requiere un poco de esfuerzo leer varios libros, les soy honesto, en lo personal como calvinista en cuanto a muchos puntos, uno pensaba que el calvinismo o que todos los exponentes dentro de la iglesia
los padres apostólicos, los padres de la iglesia, pues eran calvinistas. O sea, crees que ellos eran calvinistas. Pero cuando indagas en ellos, pues te das cuenta que no, que piensan de manera muy diferente en muchos conceptos. Muy diferente. ¿Por qué? Porque y entonces, si Agustín, que creía en la expiación universal, ¿no? Si Clemente de Alejandría, que creía en el libre albedrío, en cierto sentido, que todos los cristianos ortodoxos han creído que la ayuda de la gracia es necesaria, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Los vamos a rechazar? ¿Vamos a decir que estaban, bueno, obviamente no concilias con ellos, pero la realidad es de que ellos eran creyentes y tienen grandes temas, grandes cosas. Clemente de Alejandría para mí era un erudito, alguien que me gusta leerlo. Pero en cuanto a su apología, y es algo que también me gustaría mencionar, muchas personas piensan que la apología o ser apologeta es algo infalible. Cuando leo, por ejemplo, a Aristóteles o a Platón y veo cómo Clemente de Alejandría decía acerca de ellos, que mencionaba conceptos obviamente correctos, pero pues casi Clemente de Alejandría decía que Aristóteles tenía un concepto de Cristo claro, ¿no? O que ven a Logos, tanto Platón como Cristo Jesús, que eran cristianos, los trata de colocar de su lado. Pero la realidad es que Aristóteles y Platón, pues no eran cristianos. Tenían conceptos que se utilizó dentro del cristianismo para hacer entender por medio de la cultura el mensaje del Evangelio. Pero obviamente Clemente de Alejandría pues tuvo errores en sus apreciaciones. Normal, así pasa con todos, cualquier tipo de doctrina. Entonces indagar sobre la historia de la iglesia te lleva a ser un poco más tolerante. Sí, está bien, tú eres reformado, tú eres bautista particular, te aferras a tu confesión y crees que los demás están equivocados, es normal. No es fácil ser objetivo y realmente es casi imposible ser objetivo. No hay objetividad al 100%, pero sí puede haber tolerancia. De decir, bueno, yo creo que la salvación está segura en Cristo porque el poder de Dios es revelado, etcétera, ¿no? Bueno, hay tolerancia. Decía precisamente Jacobo Arminio. Dentro de la iglesia, la creencia de que la salvación es segura y de que un verdadero creyente se puede perder ha existido siempre. Y verdaderos creyentes han abrazado una como otra. Entonces eso nos puede ayudar a ser un poco más analíticos. Y dice, no en el sentido que nos hace jueces, sino que nos abre los ojos para juzgar con un juicio más justo, un poco más justo. Porque es difícil, ¿eh? La objetividad de ser un amigo por ahí al 100% es imposible. No se puede ser totalmente objetivo porque siempre hay algo que te lleva emocional, pues ahora sí que cultural, te lleva a dar tus juicios de cierta forma. Es difícil ser objetivo totalmente. Saludos al buen Jorge Hostos, escuchando, Iván. Gracias, Jorge. Entonces ese es el punto focal en ese sentido, ¿no? Entonces el nombre de la página pues tiene ese concepto de creyentes, de los que en verdad aman a Jesús. Ya tiempo atrás hicimos una serie de videos que por ahí me han comentado varios hermanos que lo han escuchado, ciertos audios de Haciendo Justicia a Jacobo Arminio. Yo no creo como Jacobo Arminio, pero me sirvió a mí para conocer el verdadero pensamiento de Arminio. Obviamente por mi concepto doctrinal, por mis convicciones, pues creo que Jacobo Arminio, como todo sistema, pues estaba equivocado. Y todo sistema es un sistema que tiene errores. Todo sistema teológico tiene errores, hermanos. Hay cosas inexplicables, hay cosas difíciles de explicar, hay cosas que ya ni conviene meternos. O si nos metemos, pues solamente dar opiniones y ya. Pero cuando lo quieres hacer dogma, ahí está el gran problema. Es lo que ha pasado dentro de la iglesia cristiana. Ha habido todo ese tipo de cuestiones. Me gusta su manera de exponer el tema en específico. Muchas veces caemos en el sectarismo por creer que tenemos la razón y eso solo causa división. Y causa división y rompe relaciones. Hay un contexto, hay un porqué, hay una experiencia de mi parte, su servidor, que tuve con todo esto. Por algo lo conozco, por algo lo sé. Porque hay sectarismo, porque te crees superior doctrinalmente a otros.
crees que tienes la razón en todo concepto doctrinal y en toda interpretación del texto bíblico. Por favor, hermanos, la Biblia es un libro súper profundo. Por eso hay mucha división. Pero por eso enfatizo, con base a la ortodoxia cristiana o los puntos de la cristología, vaya, eso sí, no podemos jugar con ello. Eso es sólido. Pero en cuanto a opiniones, pues hay un porqué, hay un motivo. Siempre hay una versión. Por ejemplo, mencionando esto, el que cree que la salvación no se pierde. Está dentro de una iglesia un cristiano que escucha al predicador que la salvación no se pierde. Pero hay creyentes que en la práctica viven vidas pecaminosas, adulterio, roban, mienten de manera descarada, etcétera. Pero este cree que la salvación es segura. Entonces el otro en su mente dice, no, yo veo textos, la escritura que dice que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, que debemos perseverar en la fe. Por favor, hermanos, vuelvan a la cruz, vivan vidas santas, pueden perderse, pueden condenarse. Perdón. Entonces el otro por eso empieza a predicar en contra de esa doctrina, que en sus bases más sólidas, pues realmente es una doctrina fluctuante, porque el calvinismo en su raíz no cree eso. El calvinismo debería mencionar la regeneración y hay explicaciones, pero ahí el otro debería, bueno, ya veo que el calvinismo expone que el verdadero creyente anhela vivir en santidad, busca vivir en santidad, quiere agradar a Dios, va a crecer, va a ser transformado conforme a un propósito determinado. Oh, ya entiendo el concepto calvinista. Los otros predicaban un concepto desequilibrado. Ese sería el punto. Pero siempre hay un porqué. Siempre hay un motivo por qué se rechazan ciertas doctrinas por ciertas denominaciones. La elección incondicional, ¿por qué se rechaza? Hay otros conceptos. Por el determinismo. ¿Por qué el determinismo se rechaza? Es que ¿dónde dejas la responsabilidad humana? Y ahí empiezan los problemas. Les digo, lo estoy hablando de manera muy superficial, pero solamente poniendo el ejemplo. Porque ese es el punto, poner el ejemplo de estas doctrinas que causan tanta polémica. Y en el mundo teológico va a ser lo mismo. Y obviamente tú por tus convicciones, por tu tradición, por lo que te han enseñado, vas a abrazar cierta línea doctrinal. Y a veces pues no va a ser posible de que alguien conozca todas las teologías del mundo. Entonces pues te vas a quedar con ese concepto. Pero si tienes la posibilidad de aprender y vas a hablar en contra de una teología, en contra de alguna denominación, bueno, básate en argumentos reales. Sí, no cambies de postura, trata de ser lo más objetivo posible, que es difícil, no es fácil, no se puede. Entonces por eso el cambio de nombre. Vida Reformada sentí que era un nombre que no representaba la página por lo mismo. Aunque hay conceptos, nosotros hemos expuesto, o yo he expuesto acerca de Calvino, ¿no? Claro, es interesante conocer los conceptos teológicos de varios exponentes, de John Wesley, de Jacobo Arminio, de Martín Lutero, toda su teología y todo su compendio de doctrina. Entonces, ese es el punto focal. Entonces, Muertos al Pecado se me hizo más acorde, porque representa a la Iglesia Universal, representa a esa iglesia que está presente en cualquier denominación. Y eso nos abre un poco la mirada a no ser sectarios, a no creer que solamente dentro de nuestra denominación, dentro de nuestro grupo hay verdadera adoración y hay verdaderos creyentes, y fuera de ella ya no hay. Ahora no digo que todos los reformados sean así, realmente no, eso no es verdad. Hay buenos reformados, hay hermanos que admiro que son presbiterianos, que son reformados realmente, y cree la doctrina tal cual lo expone la tradición reformada, pero son más abiertos. De hecho hay un escrito por ahí, no recuerdo. Saludos Roberto, Dios te bendiga hermano. Un post por ahí que fue de un hermano, me parece que presbiteriano, no recuerdo bien, espero igual encontrar ahí el post. De hecho lo publiqué en la página. Él hablaba de Jacobo Arminio, de cómo Jacobo Arminio no recibió tantos rechazos. Hubo gente que obviamente por problemas políticos y religiosos pues sí lo rechazaban, pero
A Jacobo Arminio, pues, según por algunos reformados, pues hasta llegaron a considerarlo como reformado. ¿Por qué? Porque pertenecía al movimiento reformado. Y no era tan rechazado, pues. Fue por ya cuestiones políticas y también doctrinales, obviamente. Pero son cosas que tenemos que verlos desde un punto de vista sociológico, de la sociedad, qué ocurría realmente ahí. Pero ese es el punto focal, hermanos. No es de que yo venda mi confesión doctrinal, no la voy a vender. No puedo. Hay raíces, hay intereses, obviamente, referente a esa confesión de fe que he abrazado y en la cual estoy, y de creencia doctrinal. Pero el punto es ese, al creer eso de que cierta teología tienes que tener para ser un cristiano de élite y no un cristiano de clase baja, ese sería el punto, porque hay gente que cree, los que no abrazan el cierto culto, los que no abrazan cierta forma de ser, los que son de esta forma y llega a ser tan espantoso el sectarismo, quieren convencer a todos de que ellos están en la razón y que los demás están incorrectos, ni siquiera se pueden sentar a comer un taco acá en México. No se pueden sentar a comer un taco con alguien que piensa o que tiene una alabanza a algo pentecostal. Por favor, hermanos, eso es sectarismo. Dice Jorge Hostos, creo que ese sectarismo que hiere y causa división está basado principalmente en cierto orgullo, exactamente, el orgullo y la jactancia de ser superior doctrinalmente. Pero también se relaciona con la falsa idea de que tenemos que ser como Dios, es decir, que pretendemos tener una naturaleza que puede ser completamente objetiva y absoluta. Ese es el problema. Y si lo piensan, hermano, y me ha tocado, he convivido con pastores que son tan absolutistas, que son tan dictadores, que no dan pauta a considerar que están equivocados en algo. No doctrinal, porque ese es un problema, ellos creen que tienen la razón, pero aún de sus actitudes, de hablar mal, sí están en contra de alguien que es arminiano, por ejemplo, pero no son capaces de considerar que han pecado contra alguien dando falso testimonio y calumniando, que me ha tocado ver ese tipo de situaciones. Ignorando por un lado, dice Jorge, nuestra naturaleza falible y por otro lado la dependencia de nuestra condición como criaturas. Siempre estaremos sesgados y condicionados, desde biológicamente hasta culturalmente. Lo que hace en esta carne que sea imposible esa absoluta objetividad. Bueno, ese sectarismo y muchas otras cosas más. Excelente comentario, Jorge, gracias por el aporte. Y ese sería el punto focal, mis amados hermanos, les agradezco su amable atención, que Dios los siga bendiciendo y cualquier duda, bueno, ya entienden por qué nombre de muertos al pecado y por qué cambió. Vuelvo a repetirlo, fue porque pues realmente no abrazábamos la doctrina reformada en totalidad en cuanto al concepto histórico, que hay muchos conceptos que yo en lo personal creo, eh, pero pues por respeto también a ese concepto, pues bueno, y también desgraciadamente pues causó mucha negatividad la actitud de muchos que se jactan de ser reformados. Y de hecho se jactan demasiado y menosprecian y dicen que ciertos movimientos están alejados del Dios, son como el mundo, etcétera. Entonces, muertos al pecado, pues busca esa generalidad de sí, está bien, que ha creído toda la iglesia, que ha creído diferentes movimientos doctrinales. Y los que han puesto su fe en Jesús, realmente, esos son los que han muerto al pecado. Gracias por su atención y que Dios los siga bendiciendo.